vamos a ver el mecanismo de acción de los medicamentos que utilizamos como terapia inmunosupresora. Entonces ya en el siguiente video está cada uno de estos medicamentos de manera específica, con sus indicaciones específicas y sus efectos adversos. Ahorita nada más vamos a ver como un esquema del mecanismo de acción. Entonces digamos, todo esta va a ser el linfocito T CD4 positivo. Este es un linfocito T CD4 positivo. Entonces vamos a poner aquí este receptor del linfocito. Este es el T-cell receptor, este es el receptor del linfocito T. Aquí tenemos una molécula que es el CD4. CD4, ya en videos anteriores vimos específicamente cómo se da la interacción entre el CD4 de este linfocito T y el MHC de las células presentadoras de antígeno. Y aquí tenemos un complejo que se llama complejo C3. Este complejo CD3, que ya vimos que es lo que traduce la señal. Entonces, ya en videos anteriores vimos, aquí tenemos una célula presentadora de antígeno. Esta expresa el MHC2, y aquí tenemos un antígeno. Este antígeno es reconocido por el receptor del linfocito T, se traduce la señal por medio del complejo CD3, y ahora vamos a ver qué va a pasar, cómo esta interacción termina en la proliferación de linfocitos T, cómo eso termina en la proliferación y la activación de linfocitos T. Y ya una vez que repasemos esto, que ya lo vimos en videos anteriores por separado, vamos a ver el mecanismo de acción de los inmunosupresores, que pues es lo que van a hacer, impiden la proliferación de los linfocitos T. Entonces, para que un linfocito T prolifere, obviamente tenemos que hacer síntesis del DNA, tenemos que duplicar el DNA, y recordemos que el DNA está compuesto de nucleótidos. Entonces, para hacer síntesis de DNA, tenemos que hacer la síntesis de los nucleótidos. Ahora recordemos que los nucleótidos están compuestos por una base, por azúcar y por fosfato. Y en videos anteriores vimos que las bases son o las purinas o las pirimidinas. Entonces, para la síntesis de las purinas necesitamos una enzima que se llama la inosina monofosfato deshidrogenasa. Y también necesitamos, para la síntesis del azúcar y el fosfato, o para unir estos, necesitamos una enzima que se llama fosforibosil pirofosfato. Entonces, obviamente, para la proliferación de los linfocitos, para que se dupliquen los linfocitos, tenemos que hacer duplicación del DNA. El DNA está compuesto de nucleótidos, entonces tenemos que hacer síntesis de nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos de base, azúcar y fosfato. Para hacer una de las bases, que son las purinas, necesitamos la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa, que se abrevia como IMP. Y también necesitamos otra enzima, que es la fosforibosil pirofosfato, para unir el azúcar con el fosfato y finalmente unirlo con la base. Esta enzima se abrevia PRPP. También se llama fosforibosil pirofosfato amidotransferasa. Entonces podemos ponerle PRPP amidotransferasa. Entonces, hasta aquí vamos a ver qué medicamentos interactúan con este paso de la proliferación de linfocitos T. Entonces tenemos 6 mercaptopurina y azatioprina. Azatioprina se convierte en 6 mercaptopurina, o sea, al paciente le damos azatioprina y en el organismo se convierte a 6 mercaptopurina. Y 6 mercaptopurina lo que hace es que inactiva esta enzima, a la enzima fosforibosil pirofosfato amidotransferasa. Aquí tenemos otra molécula que es micofenolato y mofetil, que lo que hacen es que inactivan a la enzima inosina monofosfato deshidrogenasa. Entonces, hasta aquí ya vamos con el mecanismo de acción de dos terapias inmunosupresoras, que todo esto lo vamos a ver más específico en el siguiente video o en los siguientes videos. Seguimos. Aquí tenemos una molécula que se llama la calcineurina. La calcineurina agarra al NFAT. Este es factor nuclear de los linfocitos T activados. Esta molécula tiene pegada un fosfato. La calcineurina es un tipo de fosfatasa. Esto quiere decir que le va a quitar el fosfato
¿Y en qué lo convierte? En NFAT, así solito, sin fosfato. Y es esta la forma activa. Esta es la forma activa del NFAT. Ahorita seguimos con lo del NFAT. Por aquí tenemos una molécula que se llama el NF-kappa beta. NF-kappa beta. El NF-kappa beta está unido a una molécula que se llama el IKB. Este complejo inactiva el NF-kappa beta. Esta es la forma inactiva del NF-kappa beta. ¿Y qué hacemos? Al poner un fosfato aquí, si agregamos un fosfato, separamos el IK beta del NF-kappa beta. ¿Y qué tenemos? NF-kappa beta, así solito. Y esta es la forma activa del NF-kappa beta. Entonces, ahorita seguimos con esto. Vamos a poner aquí el receptor. Este es un receptor para la interleucina. Entonces, esta es una molécula que es la interleucina 2 y este es el receptor para la interleucina 2. Eso se pone así, interleucina 2R, receptor de la interleucina 2. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el receptor, cuando llega la interleucina 2 y se une al receptor de la interleucina 2? Entonces vamos a ponerlo. Cuando sucede esto, se activa una quinasa que se llama mTOR. Y esta es una quinasa, o sea, lo que hace es que pega fosfatos. Y finalmente eso termina haciendo la proliferación de genes. Entonces, aquí tenemos el núcleo de la célula. Aquí está la doble cadena de DNA. Esta es la doble cadena de DNA. Y aquí tenemos ciertos factores de transcripción, como es el NFAT y el NF-kappa beta. Entonces, cuando llega el NFAT y se une a una secuencia específica de DNA, o cuando llega el NF-kappa beta y se une, digamos, a otra secuencia específica de DNA, esto hace que llegue la RNA polimerasa. Aquí está la RNA polimerasa. Esta es la RNA polimerasa. Y lo que hace es que sea más fácil que la RNA polimerasa lea cierto segmento de DNA. Lea este segmento, por ejemplo, llega aquí y lee este segmento de DNA, y dependiendo de lo que lee, va a sintetiza una molécula de RNA. Y es este RNA que finalmente se sale del núcleo, llega a los ribosomas, y cuando es leído por los ribosomas, se produce una proteína. Puede ser proteínas, por ejemplo, antiapoptóticas, o sea, que prevengan la muerte inducida de los linfocitos, o puede ser, por ejemplo, citoquinas, como puede ser la interleucina 2. Aunque los linfocitos T responden a la interleucina 2, ellos también producen la interleucina 2. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El NFAT ya en su forma activa, que ya vimos cómo se activó. El NF-kappa beta, que ya vimos cómo se activó. Cuando se unen a una secuencia específica de DNA, eso hace que sea más fácil que llegue la RNA polimerasa, sintetice RNA, y de aquí el RNA sea leído por los ribosomas y se produzca una proteína. ¿Qué proteína es esta? Proteínas involucradas en la proliferación y la activación de los linfocitos T. Esas proteínas de aquí. Y también el mTOR finalmente lo que hace es esto mismo. A través de varios pasos, igual hace que la RNA polimerasa lea cierto segmento de DNA, transcriba, o sea, sintetice cierto RNA, y este RNA igual es leído por los ribosomas y se produce una proteína. Entonces, estos pasos están involucrados en producir proteínas que ayudan a la proliferación y a la activación de linfocitos T. Entonces, ahora vamos a ver más mecanismos de acción de medicamentos que utilizamos como terapia inmunosupresora. Por ejemplo, tenemos, vamos a ponerlo aquí, tenemos ciclosporina. Esta lo que hace es que inhibe a la calcineurina. Esto es porque ciclosporina se une a una molécula que es la ciclofilina, y es este complejo, el complejo de ciclosporina con ciclofilina, que inactivan a la calcineurina. Si tenemos inactivada la calcineurina, no le quitamos el fosfato al NFAT, que fue lo que vimos al principio. Dijimos NFAT con fosfato es la forma inactiva. La forma activa es el NFAT. ¿Quién le quita el fosfato? La calcineurina. Si inactivamos a la calcineurina, no se le quita el fosfato. Y si no se le quita el fosfato, esta es su forma inactiva y por tanto no pasa esto. Entonces, no se une el NFAT aquí. Si no se une, la RNA polimerasa es más difícil que lea el DNA y empiece la síntesis de RNA. Y por tanto, tenemos menos RNA. Y por tanto, tenemos menos síntesis de proteína. Porque el RNA ya no es leído por los ribosomas, pues porque hay menos. ¿Y por qué hay menos? Porque el NFAT no se unió aquí. ¿Y por qué no se unió el NFAT? Porque está en su forma inactiva. ¿Por qué está en su forma inactiva? Porque la ciclosporina inactivó a la calcineurina. También tenemos otro medicamento que es el
tacrolimus. Tacrolimus se une a una molécula que se llama FK506BP y es este complejo, el complejo de tacrolimus con FK506BP que igual inactivan a la calcineurina. Entonces pues pasa lo mismo. Tenemos otro medicamento que es sirolimus. Sirolimus que lo que hace es se une a una molécula que es FKBP y este complejo, el complejo de sirolimus con FKBP inactivan a esta enzima, inactivan a la enzima emetor, que ya vemos que es una fosfatasa. Entonces pues, obviamente igual, finalmente disminuye o es más difícil que la RNA polimerasa lea el DNA y por tanto sintetice RNA y por tanto finalmente disminuye la síntesis de proteínas. Tenemos aquí anticuerpos monoclonales en contra del receptor de la interleucina 2, como es por ejemplo basiliximab o daclizumab. Entonces, estos son anticuerpos monoclonales en contra del receptor de la interleucina 2. O sea, aquí tenemos un anticuerpo que lo que hace es que se une así al receptor de la interleucina 2 y previene que la interleucina 2 se una aquí. Y si no se une, no se activa el emetor, y si no se activa el emetor, ya vemos que disminuye la síntesis de proteínas. Y básicamente son estos los medicamentos que utilizamos como terapia inmunosupresora. Y como siempre, los glucocorticoides. Entonces, por aquí vamos a poner los glucocorticoides. Los glucocorticoides lo que hacen es que inactivan al NF-kappa beta. Entonces previenen este paso. Entonces, si no tenemos activado al NF-kappa beta porque se quedó unido al IKB, entonces, ¿qué pasa? Igual el NF-kappa beta no se une aquí al DNA y eso hace que sea más difícil que la RNA polimerasa lea el DNA y por tanto sintetice RNA y por tanto disminuye la síntesis de proteínas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de acción de la terapia inmunosupresora? Si vemos, por ejemplo, micofenolato y mofetil, inactivan a la inosina monofosfato deshidrogenasa, que está involucrada finalmente en la síntesis de purinas, que las necesitamos para la síntesis de DNA para que proliferen los linfocitos T. Tenemos pseudoercaptopurina y azateprina, que lo que hacen es inactivan a la enzima fosforibosil pirofosfato amidotransferasa, que igual la necesitamos para la síntesis de los nucleótidos, para que prolifere el linfocito T, o sea, para la síntesis de DNA. Tenemos basiliximab y daclizumab, que inactivan el receptor de la interleucina 2, y por tanto, si el linfocito T no responde a la interleucina 2, no se va a activar, entonces terapia inmunosupresora. Tenemos ciclosporina y tacrolimus, que finalmente lo que hacen es que inhiben a la calcineurina. Y esto disminuye, ya vimos a través de estos pasos, que disminuye la síntesis de proteínas. Disminuye la síntesis de proteínas. Proteínas involucradas en la proliferación y activación de linfocitos T. Tenemos sirolimus, que inactiva la enzima emetor. Y esto termina igual en disminución de proteínas involucradas en proliferación y activación de linfocitos T. Y tenemos los glucocorticoides, que inactivan aquí la forma activa del NF-kappa beta. El NF-kappa beta igual promueve la síntesis de proteínas, ya vimos cómo. Entonces, si tenemos inactivado al NF-kappa beta, disminuye la síntesis de proteínas. Entonces, estos son los mecanismos de acción de la terapia inmunosupresora o de casi todos los medicamentos que utilizamos como terapia inmunosupresora. Ya en los siguientes videos está cada uno de estos específicamente. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.